Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de los museos del Banco Central, les agradecemos y les damos la bienvenida en esta tercera conferencia que está relacionada con nuestra más reciente exhibición temporal de arqueología que encontrarán en el museo. Esta exhibición se titula Emisarias de la lluvia, anuros en la época precolombina. Si aún no han ido a visitar esta exhibición y no han ido al museo, los invito a que vayan después de ver esta conferencia. Es una exhibición muy interesante, muy bonita, que los acercará a las representaciones de los anuros y a la importancia que tuvieron para los pueblos precolombinos. Y es sorprendente encontrarse la diversidad de piezas arqueológicas con representaciones de ranas y de sapos. Y esto nos lleva quizá a pensar en esa gran capacidad de observación y de comprensión del ambiente que tuvieron esos artesanos. Otra característica interesante de la exhibición es que articula información de diferentes áreas del conocimiento, como la arqueología, la antropología y la biología. Y es precisamente por ese carácter interdisciplinario que hemos estado desarrollando actividades y conferencias con diferentes temáticas, como la de hoy, que está relacionada con el Día Mundial de la Salud. Las personas que tenemos invitadas, que ahora se las voy a presentar, nos van a acercar a esa relación entre anfibios y humanos, ¿verdad? Alrededor del concepto de salud, de una forma, digamos, desde dos perspectivas distintas, pero que se complementan y que nos van a llevar a reflexionar sobre este concepto, sobre cómo, ¿verdad?, podemos entenderlo de una manera más integral, donde el bienestar, ¿verdad?, de unos y otros está estrechamente relacionado, interconectado y depende, ¿verdad? Dependemos todos de los que estamos habitando en este planeta. Entonces, bueno, quiero contarles que la exposición va a ser más o menos de unos 45 a 50 minutos. Luego abriremos el espacio para las consultas, entonces las personas que nos acompañan por Zoom pueden consignar sus comentarios o preguntas en el chat de Zoom, y quienes están viéndonos por Facebook Live lo pueden hacer en el chat de Facebook y nosotras las leeremos. Les pido también, por favor, mientras se da la exposición, tener apagados sus micrófonos, y ya después, bueno, podemos conversar con nuestros invitados. Hoy tenemos a Randall Jiménez y a Jennifer Stinoski. Randall Jiménez es licenciado en Biología Tropical con maestría en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, ambas de la Universidad Nacional de Costa Rica. Randall hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Ulm en Alemania con un incentivo del MISIT-CONICIT, y actualmente realiza un postdoctorado en el Centro de Conservación de Genómica del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. Estudia la defensa innata de la piel en especies de salamandras de los Apalaches contra la enfermedad del hongo quítrido. Su investigación se centra en la importancia funcional de los péptidos y microbiomas en la capacidad de inhibir patógenos para comprender mejor la resistencia de los patógenos y proporcionar información para acciones de conservación. Randall tiene experiencia en conservación de vida silvestre, particularmente con anfibios. Ha trabajado con anfibios en peligro de extinción en los bosques nubosos de Costa Rica, especialmente con microbiomas de la piel y monitoreo de poblaciones de anfibios. Él y Gilbert Alvarado, que va a estar también acompañándonos en otra actividad más adelante, redescubrieron la rana de vientre rojo, Craugastor escocés, luego de 30 años sin ser vista y 12 años de haber sido declarada extinta por la UICN. Su trabajo con anfibios tiene como objetivo brindar información relevante para apoyar las acciones de conservación de estos. Por otra parte, Jennifer Stinoski tiene un doctorado de la Universidad de Miami y cuenta con estudios postdoctorados en Colorado State University. Sus estudios se han enfocado en la ecología química y el comportamiento de la rana venenosa Ophaga pumilio y el desarrollo evolutivo del oído en sapos Atelopus y Rhinella. Actualmente, sus investigaciones se enfocan en entender cómo el desarrollo de las glándulas venenosas de la piel de los anuros influencia su toxicidad y la síntesis de defensas químicas.
Esto desde las perspectivas de comportamiento, histología, proteómica y transcriptómica. Ha sido profesora de cursos en ecología, comportamiento, ciencias de la salud y estadística de la Organización para Estudios Tropicales, Colorado State University y la Universidad de Costa Rica. Es autora de 25 artículos científicos, incluso es autora principal en artículos de diferentes revistas. Y algo también muy importante para decir de Jenny es que es co-curadora de la exhibición Emisarias de la Lluvia y por tanto es coautora del libro que da origen, ¿verdad?, también a esta exhibición. Actualmente es investigadora docente del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ahora, bueno, cedo la palabra a Randall, que es quien va a empezar con la conferencia. Después seguirá Jenny. Y les agradezco mucho por acompañarnos y por compartirnos los resultados de estas investigaciones en el marco de nuestra exhibición de arqueología del museo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Claudia, por esa presentación. Ahorita voy a compartir la pantalla para comenzar con la charla. Bueno, es un gusto tenerlos todos aquí y un gusto por también la invitación para poder presentarles un poco el proyecto que he venido trabajando que trabajé durante mi tiempo de doctorado, y hablarles también sobre lo que es salud en anfibios, enfermedades emergentes y el microbioma. Claudia mencionó de que, bueno, yo realicé mi estudio doctoral en Alemania, principalmente con la doctora Simone Sommer, donde estudiamos lo que era la importancia funcional de las comunidades microbianas, principalmente las bacterias, en esos anfibios, y la influencia que tenían factores antropogénicos en esas comunidades bacterianas. Y ahora, para mi postdoctorado, estoy realizando una línea similar, donde con la doctora Carly Mullets-Waltz y el doctor Brian Gradwick estamos entendiendo lo que son los mecanismos de defensa de la piel contra los patógenos en salamandras de los Apalaches. Les recalco que, bueno, aquí no sé si ven un código QR debajo de la salamandra. Si ustedes quieren más información, van a ver varios QRs en la presentación, y si quieren más información sobre ese tema que estoy hablando en esta diapositiva, pueden poner su cámara del celular en ese QR y él los va a direccionar a un link. Bueno, para empezar, lamentablemente tengo que empezar con una noticia un poco negativa. Ya decimos que desde hace mucho tiempo hay una crisis global de la biodiversidad a nivel mundial, y se está hablando de que hay una sexta extinción masiva en el mundo, donde estamos perdiendo muchos animales a una tasa muy alta, y esta extinción masiva está asociada más que todo a factores antropogénicos, a diferencia de las extinciones anteriores que han sido naturales. Y estos factores antropogénicos se pueden desglosar en varios, lo que es la destrucción del hábitat, contaminantes como los plaguicidas, el uso excesivo de plaguicidas, cambio climático, la introducción de especies introducidas, especies invasoras y enfermedades emergentes, de lo cual voy a venir a hablar hoy. Un ejemplo muy claro de estas extinciones es en anfibios. Federico Bolaños habló el mes pasado sobre declines en anfibios y reapariciones también, pero quiero recalcar aquí esto, y se dice que en las últimas 3 décadas los anfibios han declinado considerablemente, muchas especies han desaparecido, han dejado de ser vistas, y se dice que a nivel mundial el 32% de las especies de anfibios están en peligro de extinción. Principalmente los anfibios que son de zonas tropicales, de elevaciones medias y altas, son los que se han visto más afectados por estos declines. Y un caso para Costa Rica, que es muy conocido a nivel mundial, es el caso del sapo dorado. Esta especie desapareció de la zona de Monteverde y es una especie endémica de la zona y no se ha visto por más de 30 años. En enfermedades emergentes hay muchos casos en vida silvestre, y está cada vez más amenazada por estas enfermedades. Y algunos ejemplos que vengo a mencionarles aquí es, por ejemplo, en gorilas en África, por el ébola, hay muchas poblaciones que han desaparecido. Ahora en Norteamérica está un hongo que está afectando a muchas especies, a varias especies de murciélagos, que se llama el White Nose Syndrome. Y en anfibios hay una enfermedad que se llama quitridiomicosis, que está afectando a muchas poblaciones de ranas en el mundo. Y es con la que voy a hablar un poquito.
Hay que entender de que estas enfermedades emergentes también están asociadas a factores antropogénicos, o sea que el disturbio del hábitat, los contaminantes y el cambio climático influyen mucho en la dinámica de las enfermedades emergentes. Todo está interconectado y es difícil verlo, es imposible verlo de una forma sola, única. Para poder trabajar con las enfermedades emergentes en vías silvestres y poder reducir o mitigar estas enfermedades, es clave varios aspectos. Primero, es importante conocer los patógenos que están ocasionando esas enfermedades, que a veces en vía silvestre cuesta mucho identificarlos. Entender qué respuesta inmune o adaptativa tiene un animal a esas enfermedades y evaluar la que es la influencia de factores antropogénicos en la dinámica de las enfermedades. Como lo mencioné anteriormente, esto no se puede ver como solo, sino que están interactuando con otros factores. Para el caso de anfibios, que es lo que es esta presentación, hay varias enfermedades emergentes que se han identificado. Esto es un estudio por DiRenzo y Campbell en 2019, donde ya menciona que hay 4 agentes infecciosos que se han asociado a enfermedades y mortalidades en anfibios, y lo que son ranavirus, quitridios, trematodos y perkinsea, que es un tipo de protozoario. Para esta charla yo les voy a estar hablando de las 2 primeras, que es ranavirus y quitridios, más que todo porque se relaciona mucho con las investigaciones que hemos venido trabajando aquí en Costa Rica. Y si ustedes ven aquí a la par, esto es de las pocas fotos que se han logrado obtener de una enfermedad afectando a una población de anfibios. Esta es la del sapo Alites obstetriciens en los Pirineos franceses, que fue devastada por el hongo Chytridium. Con respecto a algunas enfermedades que mencioné anteriormente, voy a empezar con ranavirus. Ranavirus es una enfermedad infecciosa que no solo se ha visto en anfibios, sino que también se ve en reptiles y en peces, y es causada por un virus del género ranavirus. En anfibios hay varios linajes que son varios como tipos de ranavirus que se han asociado a los anfibios, que es el FV3 y el FV3-like. Y lo que ocasiona este ranavirus es que puede llegar a ocasionar necrosis en los órganos de los animales y hemorragias masivas. En este renacuajo que ustedes ven acá, ahí pueden ver algunas hemorragias que ha tenido el animal y que presenta enfermedad por ranavirus. Se ha visto que en anfibios la susceptibilidad a lo que es la infección y la enfermedad por ranavirus varía entre especies, inclusive entre poblaciones y etapas de desarrollo. Y se ha visto que factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, influye en la dinámica de la enfermedad en los animales. Animales que son, se ha visto que en anfibios los individuos que son más susceptibles a la enfermedad son los renacuajos y los metamorfos y los subadultos, siendo los adultos los menos susceptibles. ¿Por qué? Porque se ha asociado a que tienen un mejor sistema inmune para poder contrarrestar la enfermedad. ¿Alguien está haciendo algo ahí? Ok. Randall, perdón, tal vez la persona que está dibujando en la pantalla, que por favor deje de dibujar. Gracias. No sé cómo. Bueno, es como y bueno, lo otro que se ha visto es que la temperatura ambiental y los plaguicidas se han asociado a una mayor prevalencia de infección a esta enfermedad. Y también se ha visto que en sitios como son muy alterados, en zonas de pastoreo, por ejemplo, los animales, los anfibios pueden ser más susceptibles a enfermedades, porque puede ser que estén siendo estresados en estas zonas. Pero hay más investigación que se necesita. Ahora, con respecto a la quitridiomicosis, esta es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta la piel de los anfibios y se ha visto que, bueno, se conoce que es causada por hongos quitridios. Vamos a hablar de 2 hongos, Batrachochytrium dendrobatidis, conocido, le voy a decir ahora BD, y Batrachochytrium salamandrivorans, que ahora le voy a decir BSAL. Para el caso de BD, se ha asociado en un estudio reciente de que hay especies, que hay alrededor de 500 especies que están siendo amenazadas por este patógeno y alrededor de 90 especies están siendo asociadas a una posible extinción por él. Esto es un mapa de la distribución de BD a nivel mundial, donde podemos observar que está en muchos sitios en el mundo y está ocasionando problemas en algunas especies de anfibios. Y lo que hace este hongo es que principalmente viene a invadir la piel del animal y le daña la capa externa del anfibio, que está compuesta por queratina.
Aquí en esta imagen que pueden ver, es la piel de un anfibio donde está infectado por el hongo Chytridium, y ese hongo luego suelta ciertas esporas que pueden colonizar más al animal, la piel del animal, infectándolo, aumentando su infección y podría generar la enfermedad. O esas esporas podrían ir al río o al ambiente acuático y poder ir a colonizar, poder a infectar otros animales. Se ha asociado se ha visto que la intensidad de infección por este hongo se relaciona con la quitridiomicosis, con la enfermedad. Y lo que hace la quitridiomicosis es que, más que todo, afecta la regulación osmótica de los anfibios. Los anfibios principalmente respiran por la piel. Y entonces esta regulación osmótica se ve comprometida, lo cual hace que el animal se asfixie y tenga una muerte fatal. Entonces es una muerte bastante, no sé, triste. Y se ha visto que puede provocar la muerte masiva de animales en muy poco tiempo, de entre 2 a 4 semanas. Sabemos que BD es uno de los causantes del decline de anfibios, pero se ha visto que hay algunas poblaciones que pueden estar presentes con el BD y no las lleva a la extinción. Se puede decir que el BD es un hongo oportunista. Muchas especies son susceptibles a esta enfermedad. Sin embargo, hay otras especies que muestran cierta tolerancia y sobreviven con el BD en su cuerpo. Esta rana que ven aquí es la rana arlequín, es del grupo de Atelopus. Esta es una del grupo de anfibios que han sido más afectados por el Chytridium, son los más susceptibles. Y hay algo importante que hay que mencionar sobre BD. La mayoría de esas muertes de los anfibios se ha atribuido ahora a un linaje de BD, que se conoce como BD-GPL. Ahora, este BD tiene un origen interesante. Es un estudio reciente, se identificó que el BD-GPL apareció en Asia y cerca de los años 50. Han habido muchas hipótesis, pero esta parece que ser la hipótesis más robusta. Aparece que el BD está coincidiendo en esos años 50 con la expansión del comercio de anfibios. Estamos hablando de un movimiento de especies de anfibios a diferentes partes del mundo como mascotas y por actividades humanas. Esta imagen que ven acá es de la rana Bombina orientalis. Es una rana que se exporta como especie de cautiverio. Mucha gente la tiene en sus hogares. Sé que en Costa Rica esta especie está, por fotos que me han enseñado. Entonces es de cuidado y es de peligro, ¿verdad? El BD-GPL se extendió en el siglo XX a través de una ruta que aún no se conoce. Sin embargo, ya sabemos que está infectando muchas especies de anfibios en el mundo. Ahora, hay un nuevo patógeno, digámosle nuevo, que fue la Trachochiton salamandrivorans, que principalmente afecta a las salamandras. Si ustedes ven en esta foto, esta es la especie salamandra, y ustedes ven unos circulitos ahí negritos. Esos son úlceras que son producidas por este hongo en las salamandras, y este hongo ha devastado poblaciones enteras en lo que es Holanda y en Alemania, y fue escrito en el 2013. Por dicha, todavía está ausente en América. En Estados Unidos se han hecho estudios, se han hecho investigaciones para identificar si el hongo está presente o no. Hasta el momento no está presente, ni en especies que están en cautiverio, ni en especies que están en el ambiente. Sin embargo, representa un potencial riesgo de introducción, y se ha visto que, por ejemplo, en las salamandras en Estados Unidos, las salamandras en Estados Unidos es un hotspot de salamandras, muchas de ellas son susceptibles a este Chytridium. Entonces, si llega ese Chytridium a Estados Unidos, muchas de esas poblaciones podrían sufrir una mortalidad. Entonces, es una amenaza latente. Ahora, ¿qué sabemos de BD y ranavirus en Costa Rica? Bueno, una investigación elaborada por investigadores de la Universidad de Costa Rica vieron que el BD existe en Costa Rica desde los años 60 y que hubo una propagación de este hongo durante la década de los 80s y 90s en el país, que se ha asociado a declinaciones de anfibios en el país. Principalmente en lo que son zonas medias y altas. Sin embargo, a pesar de que muchas de estas especies habían desaparecido, se creían extintas, en los últimos años se han visto que se han observado nuevamente y se ha visto que ellas han recuperado sus poblaciones, aunque sean pequeñitas. Sin embargo, hay otras especies que aún no se observan, como Atelopus cervix. Esto que muestra aquí este mapa es un mapa caliente de la distribución de BD, de una investigación elaborada por Héctor Zumbado y colaboradores, donde ven como la distribución actual de BD en el país. Y se ve que BD está presente en las áreas protegidas, en sitios con una gran riqueza de especies de anfibios y de mayor endemismo. Es una amenaza que está presente. Con respecto a especies sobrevivientes de BD, se ha encontrado que hay poblaciones pequeñitas, como les mencioné anteriormente,
Y algunas de esas especies que se han encontrado nuevamente es la rana Litobates vidicarius, que reapareció en el 2002, y la rana Craugastor escocés, que reapareció en el 2016. Y parece que estos animales presentan ahora parece que han evolucionado o han generado cierto tipo de tolerancia a este hongo. Están conviviendo con el hongo. Esto que les ven acá es una investigación publicada recientemente por Juan Abarca y colaboradores, donde estudiaron lo que fue la genética del hongo Chytridio en diferentes partes del país. Ellos se fueron a diferentes partes del país, tomaron muestras para aislar el hongo Chytridio en laboratorio y ver la genética y ver lo que detectaron. Detectaron que todos los aislamientos de BD en Costa Rica van a pertenecer al linaje BDGPL2. Aquí dice 2, esto no es algo que no mencioné antes. Está el BDGPL1, que se ha asociado a Norteamérica, y el BDGPL2, que se ha asociado en la parte de Centroamérica y en parte de Suramérica. Suramérica también hay otros linajes, como en Brasil. Con respecto al ranavirus, hay poca información en Costa Rica, pero es muy importante, y esto fue gracias a Steven Whitfield, que trabaja en el zoológico de Miami, es colega y amigo de muchos de nosotros. Y él estuvo realizando estudios de infección y coinfección de ranavirus y BD en el país. Y este último estudio que ven acá abajo, va a estar publicado mañana, donde ya se ve la infección de ranavirus en algunas especies amenazadas en Costa Rica. Se sabe ahora, gracias a estos estudios, que la infección por ranavirus es ampliamente distribuida en el país. Por dicha, no se ha detectado ningún tipo de mortalidad asociada a esta enfermedad. Sin embargo, representa una amenaza potencial para la salud de estos animales. Ahora, existen varias hipótesis que han dicho de la sobrevivencia de los anfibios al BD. Sin embargo, la que yo me voy a enfocar ahorita es la de inmunidad innata, principalmente lo que son los microbiomas, que va a ser la primera línea de defensa de los animales ante un patógeno y como un mediador a lo que es el desarrollo de una enfermedad. Si lo ven acá, esta es la primera línea de defensa en una salamandra, que estas son las bacterias que habitan en su piel, y estos rojitos son los péptidos, que son compuestos producidos también por el animal, que tienen cierta inhibición a algún tipo de patógeno. Ahora, con respecto al microbioma de la piel, voy a dejar claro qué es el microbioma, que es un término que posiblemente no conozcan todos, pero es esa comunidad de microorganismos, como lo son las bacterias, con su material genético, que habitan en un sitio particular, como lo es el intestino o la piel de un animal. Y como les dije, es la primera línea de defensa de patógenos, y se ha asociado el microbioma a una buena protección del hospedero contra patógenos, pero por diferentes características que tiene él. Por ejemplo, la riqueza de especies de bacterias que hay en su organismo, en su cuerpo, el ensamble que tiene la comunidad microbiana, o la presencia de bacterias con una actividad antimicrobiana. Por ejemplo, vean en los anfibios que les voy a mostrar. Se ha visto en investigaciones en Estados Unidos de que hay microbiomas en anfibios que poseen bacterias con capacidad antifúngica, del género Acinetobacter, Lysobacter y Cantinobacterium. Ya se han aislado y se ha visto que inhiben el BD. Y esto tiene una gran aplicabilidad y un gran potencial. Podría utilizarse como para generar algún tipo de estrategia de manejo, utilizando alguna bacteria que sabemos que inhibe BD, para proteger a un animal contra BD. Pero igual esto está en pañales y hay mucha investigación que se necesita todavía por generar. Algo interesante aquí es que, bueno, el mismo artículo que les mencioné anteriormente por Juan Abarca, él también lo que hizo fue ir al campo, lo que hicieron fue que fueron al campo y lograron tomar muestras de las bacterias de la piel de varios anfibios, como el Ignis lem, y poder llevarlas al laboratorio y ver si las podían inhibir, si tenían inhibimiento de crecimiento de BD. Y sí encontraron que algunas bacterias que están en la piel de estos animales inhiben el crecimiento de BD en diferentes niveles e inclusive dependiendo del tipo de aislamiento del hongo. Y algunas bacterias, pongan cuidado a esto, son del género Stenotrophomonas, Chrysobacterium, Pseudomonas y Acinetobacter, que se ha visto que presentaron inhibición. Lo vamos a ver ahorita con los otros resultados. Este es un estudio que fue parte de mi doctorado, donde más que todo quisimos ir más allá, estudiar lo que son las comunidades bacterianas con un medio de un cultivo independiente, utilizando tecnologías de nueva generación, que son moleculares, que nos brindan un montón de información a nivel genético. Entonces, lo que hicimos fue ir a estudiar al campo varias especies de las zonas altas de Costa Rica, principalmente del Parque Nacional Juan Castro Blanco, en este sitio que es bellísimo, se lo recomiendo para visitarlo.
donde fuimos a buscar ranas vivicarias con muchas personas y muchos ayudantes en zonas perturbadas, zonas alteradas, en este precioso lugar como lo es Pozo Verde, en zonas de pantanos metidos adentro en el bosque, buscando rana vivicaria, buscando otras especies de anfibios también. Y lo que hacíamos era que íbamos a las lagunas, encontramos las ranas vivicarias, por ejemplo, tomábamos muestras para evaluar si estaban infectadas por el hongo Chytridium y para evaluar las bacterias que tenían en su piel. Estas muestras fueron procesadas en Alemania y uno de los objetivos principales que nos interesaba mucho era ver si habían bacterias con un potencial inhibitorio de BD en estas muestras de nuestras ranas. Y esto se hace con análisis bioinformáticos y comparándolos con una base de datos que hay en Internet, que es exhaustiva, de muchas especies de bacterias que han mostrado inhibición de BD. Entonces, la idea era como comparar nuestras muestras con esa base de datos y ver si eran similares. Entonces ya podíamos tener una idea de qué presentan estos, si presentan o no estas bacterias. Y este es el resultado. Aquí podemos ver de que hay bacterias, esto es un mapa caliente, donde el color amarillo es poco abundante, el color rojo es muy abundante, y cada una de estas son bacterias. Podemos ver de que hay bacterias que inhiben, hay presencia de bacterias con potencial inhibitorio en las diferentes especies que estuvimos trabajando, como la rana vicaria, Graugastor escocés, Ismoila pseudopuma y Vibularis. Entonces, sabemos que hay bacterias con potencial. Luego nos interesaba mucho ver esa influencia de factores antropogénicos en el microbioma de anfibios. Ya van a ver por qué es muy importante. Y el que nos interesaba muchísimo es el del disturbio del hábitat. Esto fue un artículo recientemente publicado en BMC Microbiology, donde queríamos ver cuál es el efecto del disturbio del hábitat en el microbioma de la rana vivicaria. Teníamos sitios no alterados y sitios alterados, donde en sitios alterados había presencia de ganado, hay ciertas zonas muy abiertas con pastos, entonces son condiciones que pueden estar alterándolas, el microbioma. Está la hermosa rana vivicaria reproduciéndose, una foto de Juan Astorga, que suele ir a ver esas ranas ahí, toma fotos súper bellas. Y bueno, en resultados vimos que la diversidad del microbioma de las ranas en sitios no alterados y alterados es distinta. Estas son figuras donde uno puede observar los patrones del microbioma, donde el anaranjado son muestras en los sitios alterados, el verde son muestras en los sitios no alterados, y pudimos ver que en los sitios alterados el microbioma tiende a ser más diferente que en los sitios no alterados. Y esto es interesante porque esto nos coincide con un signo típico de disbiosis. ¿Qué es disbiosis? Disbiosis es la alteración de la comunidad microbiana que tiene un animal, que puede desestabilizar la homeostasis y puede hacer de que el organismo sea más susceptible a un patógeno o a desarrollar una enfermedad. Entonces, estamos observando de que potencialmente esos animales pueden estar presentando una disbiosis, y lo que hace es que en hábitats perturbados está aumentándose ese riesgo a una infección de patógeno. No hablemos solo de BD para anfibios, puede ser algún tipo de parásito que puede estar presente en estos sitios y puede infectar a los animales por estas condiciones del microbioma. Luego quisimos ver si la diversidad de la comunidad de bacterias inhibidoras de BD difiere entre las ranas en sitios no alterados y alterados, y sí difiere entre ellas. Pero algo muy interesante en estos resultados es que en esta figura que ven acá, vimos que estas son las bacterias que muestran inhibición de BD, potencial inhibición de BD. Y en los sitios alterados es donde estamos observando que son más abundantes estas bacterias. Entonces, es interesante decir que a pesar de ese estado disbiótico, este patrón que estamos viendo en los sitios perturbados sugiere que hay una comunidad de bacterias que inhiben BD y que están protegiendo a los animales mejor. Bueno, no sabemos si mejor, pero están protegiendo con características particulares para ayudar a proteger el BD. Ahora, podría ser que este patrón que estamos viendo en estas zonas alteradas se ha desarrollado o se ha generado por la coexistencia del hongo con estos animales durante mucho tiempo en los hábitats alterados. Y ya el último estudio que fue parte y que está haciendo en revisión es que queríamos ver era la influencia que tiene un plaguicida que se utiliza mucho en las zonas bajas en Costa Rica, como es el fungicida clorotalonil, como influencia en los renacuajos de la rana vicaria. Se sabe que el clorotalonil, que a pesar de que se aplica en las zonas bajas, puede llegar a las zonas altas en concentraciones subletales.
Entonces lo que hicimos fue una exposición corta de clorotalonil en los renacuajos de la rana vivicaria con 2 concentraciones que son subletales, o sea, no están matando al animal de un solo, sino que pueden estar ahí en el medio y de cierta forma afectar al animal de una forma subletal. ¿Y qué observamos? Observamos que las concentraciones de clorotalonil están cambiando los microbiomas de los renacuajos, pero un resultado muy interesante fue que observamos que hay bacterias con potencial inhibitorio de BD que están siendo reducidas en sus abundancias cuando están expuestas a las concentraciones tanto bajas como altas del hongo Chytridium. Y eso lo pueden ver en este gráfico a la mano derecha, donde se ven esos asteriscos. Esas son bacterias que tienen potencial inhibitorio de BD. Y estos cambios en las comunidades nos sugieren un posible aumento en riesgo de enfermedades. Ya para ir concluyendo, y quiero que se dejen muy claros estos mensajes, estas conclusiones, es que el quitridiomicosis se ha asociado como una de las principales causas del decline de anfibios, pero no todas las poblaciones han desaparecido. Luego, hay mucha información de investigación de BD, entonces hay que ser muy cauteloso, porque no debemos de olvidar que hay otras enfermedades, otros patógenos que pueden estar cocinando extinciones, inclusive no solo enfermedades, sino el cambio climático, los plaguicidas, el disturbio del hábitat. O sea, no debemos dejar eso a un lado, y es muy importante. Luego, se sabe que ya los anfibios poseen un sistema inmune innato que va a estar ayudando a la protección contra algún tipo de patógeno o algún tipo de enfermedad, y que está influenciado por factores antropogénicos, como lo vemos con disturbio de hábitat y plaguicidas. Y luego hay un riesgo potencial de nuevas enfermedades emergentes, esto principalmente por especies exóticas, y también lo tenemos con el ejemplo claro que estamos viendo ahorita con coronavirus en el ser humano, y más ahora con el mundo tan conectado. Sin embargo, les digo, hay esperanza para anfibios, con la aparición de especies que se pensaban extintas, pero estas desapariciones y estas extinciones aún no han terminado, los patógenos están ahí presentes, puede ser que en algún momento las condiciones se presenten adecuadas para que el patógeno vuelva a infectar o vuelva a generar la enfermedad en los animales. Y esto, por ya terminando, esto es un blog que escribí para la revista Smithsonian, ahí lo pueden escanear, si quieren leer un poquito más sobre la situación de anfibios a nivel mundial, ahí pueden accesarlo. Y no, agradecerles a todos por su tiempo, y también a todas las personas y entidades que fueron parte de este proyecto, a mi profesora Simone Sommer, a la PECOM, que por Gilbert Alvarado, de la Universidad de Costa Rica, bueno, la Escuela de Biología también, el SINAC por todo su apoyo en las investigaciones que realizamos acá, obviamente al MISID, CONICIT, y entidades internacionales y que nos financiaron tanto en la parte de campo y en la parte de laboratorio de este proyecto. Y muchas gracias. Muchas gracias, Randall. Tenemos unas preguntas en el chat, pero tal vez le damos la palabra a Jenny y las preguntas las dejamos para el final. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Jenny, adelante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al museo por la invitación y toda la oportunidad de compartir ese trabajo interdisciplinario de la exhibición de Emisarios de la Lluvia. Espero que todos puedan ir a visitar. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Me avisen por favor si no ven algo. Sí, se ve. El compañero Randall nos explicó muy bien la relación entre los anuros y los humanos desde la perspectiva de los efectos que nosotros los humanos estamos teniendo en la salud de los anuros. Y voy a dar vuelta aquí al espejo y ahora ver un poco de los usos que hemos puesto en la medicina con diferentes aspectos de los anuros, digamos. Entonces es una charla sobre cómo las ranas y los sapos benefician o han beneficiado a la salud humana. Y esa pregunta surge un poco porque relacionado con el tema de la exhibición de Emisarios de la Lluvia, vimos un montón de representaciones, cientos y cientos y cientos de ejemplos
de ranas y sapos en piezas de cerámica, de metal y de piedra y de jade, y relacionados con temas como la vida y la muerte, desarrollo, reproducción, protección. Son un símbolo, una iconografía ahí que es como de cosas muy importantes, muy fundamental de la vida. Entonces la pregunta ahí es por qué los pueblos precolombinos de este territorio valoraban tanto a las ranas y los sapos en estos contextos. ¿Por qué tienen esta imagen en artefactos que son de, no sé, 500 antes de Cristo hasta, bueno, hoy día, porque tenemos el símbolo, por ejemplo, de Colby, sigue siendo importante? ¿Por qué? ¿Qué es ese valor? Bueno, primero que todo, yo creo que a nivel global es importante descartar que sin los anuros el mundo estaría totalmente cubierto de plagas de insectos. Y las ranas y los sapos son el punto de conexión en toda esa red ecológica. Entonces ellos se comen los insectos para que los mamíferos, reptiles, aves, carnívoros tendrán algo de comer. Y eso es muy básico en términos ecológicos, pero es importante mencionar porque eso sí afecta nuestra salud, nuestra seguridad alimentaria. Y tal vez no es obvio cuando uno anda en el bosque o en un sendero en algún lado, pero hay más ranas, sapos y lagartijas, que es conocido como la herpetofauna, que cualquier otro vertebrado en el bosque. Y ellos principalmente comen de todos esos insectos. Y eso también es en los hábitats afectados por nosotros los humanos, como la ciudad, como las fincas, etcétera, juegan un papel muy importante en esa red ecológica. Los anuros también, como explicó muy bien Randall, son indicadores de los hábitats y la salud ambiental. Ellos respiran por medio de la piel, es permeable, delicada y también tienen un ciclo de vida complejo que es sensible a los cambios en la lluvia, cambios en las temperaturas. Los renacuajos tienen que tener agua, ¿verdad? Entonces, por eso la salud de sus poblaciones señala bien si hay contaminantes, cambio climático, degradación de hábitat, transmisión de enfermedades, cosas así. Entonces, para nosotros también son muy importantes como indicadores. En parte es eso que pusimos como título de la exhibición en el museo, emisarios de la lluvia, porque ellos están muy bien vinculados con esos cambios del medio ambiente. Un ejemplo que quiero mencionar es que hay un herbicida que se llama la atrazina, que es de los más comunes en el mundo, que se usa muy comúnmente a nivel nacional y global, especialmente para cosechas como maíz y sorgo y soya, pero cantidades súper pequeñas, menores que los niveles que son considerados como legal. Este herbicida convierte un 10% de los anuros machos en hembras. Entonces nosotros están de alguna forma consumiendo pequeñas cantidades siempre de esta cosa y afecta a los ranas y sapos y conocemos eso, pero seguimos utilizando esos plaguicidas. Entonces yo creo que es importante pensar en la salud de los anuros y también la salud de nosotros los humanos en este concepto que se ha presentado en los últimos 10, 20 años creo, del One Health Concept, una sola salud. Y la idea ahí es que por toda esa lista de problemáticas, la salud humana está estrechamente conectada con la salud de los animales y la salud del ambiente. Entonces, con eso como trasfondo, quiero también mencionar esto. Entonces, nosotros como humanos tenemos los investigadores y científicos que están estudiando y tienen su granita y experimentos y estudios. ¿Y qué tiene que ver eso con el resto del mundo? Entonces, en 1967, este biólogo francés dijo esta cosa que lo he visto en diferentes corredores académicos por alguna razón, que las teorías van y vienen y la rana permanece. Entonces nosotros los humanos podemos discutir y sacar datos y comparar y hacer hipótesis y así, pero la rana permanece. Pero eso fue la perspectiva en 1967. Yo creo que hoy día hay muchísima más urgencia
para entender las cosas que las ranas no pueden enseñar. Entonces ese crítico literario británico leyó el comentario del biólogo anterior y dijo, existe el riesgo de que las teorías permanecerán, pero la rana puede desaparecer. Entonces, como nos explicó súper bien, muchas gracias por presentar esos conceptos, Randall explicó que realmente las ranas están sufriendo y hay una urgencia para entender ellos y qué les afecta y también qué tienen ellos que pueden aportar algo a la sociedad humana. Entonces, como punto de inicio para estos pensamientos, quería compartir varias maneras que hemos utilizado los anuros en diversas maneras para abordar las necesidades médicas, que es solo una perspectiva, pero es parte de la historia. Entonces aquí puse un poco de un cronograma de diferentes maneras que los anuros han aportado algo en la medicina. Y voy a pasar uno por uno en estos diferentes temas, pero eso es como para juntar todos y ver que desde 650 después de Cristo hasta hoy día hemos estado utilizando estos animales en investigación de formas que nos han ayudado en nuestra salud también a nivel médico. Primer ejemplo aquí es el veneno de sapo. Entonces hay un libro de 650 después de Cristo, Yao Xing Nun, y ese libro de la dinastía Tang describió el uso de algo que se llama chansu, que es esa cosa color café aquí, que es como un disco del veneno de sapo mezclado con diferentes hierbas e ingredientes, extractos homeopáticos. Y por muchos años en la medicina tradicional, en China más que todo, se ha utilizado ese chansu para tratar lo que anteriormente llamaron desnutrición cerebral, abscesos, hepatitis, encías sangrantes y especialmente el cáncer. Entonces, hoy día todavía se utiliza esta cosa para tratar tumores y presión arterial. Vamos a volver a ese tema más adelante en la charla. Okay, segundo ejemplo, en 1791, un investigador, Luigi Galvani, descubrió que la comunicación neuromuscular, es que desde los nervios hasta los músculos, ocurre por medio de señales eléctricas. Hoy día esa es información obvia, básica, pero en esos tiempos no se sabía. Entonces, él montó experimentos de ese tipo y captó rayos para activar movimiento así de la pierna de una rana. Y eso fue la primera pista de que los nervios transmiten pulsos eléctricos para estimular los músculos. Un poco después, en 1920, otros experimentos con ranas mostraron por primera vez que la comunicación neuromuscular involucra la traducción de esa señal eléctrica a una señal química con un neurotransmisor que se llama acetilcolina. ¿Okay? Otro ejemplo que tal vez han escuchado en algún lado, los pueblos indígenas de Guayana y otros lugares como Colombia, creo, usaron el veneno de una rana, Phylloetes terribilis, es el nombre que hoy día tiene, y esa rana produce un compuesto en su piel que se llama curare, y eso lo utilizaron en dardos para cazar mamíferos arbóreos porque ese compuesto es paralizante. Y lo que hace es que ese mismo acetilcolina lo bloquea. Entonces, hoy día se utiliza la anestesia de tubo curare para prevenir contracciones musculares durante la cirugía. Y eso compite con ese neurotransmisor acetilcolina, igual como otra medicina que tal vez han escuchado, la atropina. Entonces, en 1844, esa Claude Bernard, creo que en Francia, inyectó ese compuesto para inhibir la estimulación neural de músculos durante cirugías de animales para investigación. Y desde ese momento lo utilizamos mucho en diferentes tipos de cirugía, especialmente cirugía cardíaca. Otro ejemplo famoso aquí, la prueba de embarazo. Hoy día tenemos estos palitos y todos sabemos, tenemos que orinar un poco y si aparece una segunda línea, hay un bebé. Pero antes de eso había otro tipo de prueba de embarazo, que fue una puesta de huevos. Si esta rana, Xenopus laevis, produjo
huevitos al estar inyectado por la orina de una mujer que tiene una hormona HCG, que es gonadotropina chorionic hormona, que es producido cuando la placenta tiene presencia de un cigoto en el útero. Si la orina de una mujer se inyecta en una de esas ranas y la rana pone huevos dentro de las 5 horas, esa mujer tiene esta hormona y significa que está embarazada. Hoy día no usamos eso, usamos estas cosas plásticas, pero es la misma hormona que indica la segunda línea. Okay. Otro ejemplo, un analgésico que es 200 veces más potente que la morfina, pero no tiene tantos efectos adictivos como la morfina, es la epipatidina. En 1974, un investigador muy famoso en este campo de estudio, John Daly, describió este veneno de la rana, Epipidioides tricolor, que es ecuatoriana, y unos años después describieron completamente esta estructura química, y hoy día todavía estamos trabajando en reducir un poco la toxicidad de esa molécula, pero si logramos manipular la molécula, vamos a tener un analgésico súper potente y con pocos efectos adictivos. También hay compuestos que tienen algunas ranas más en el norte, como en el norte de los Estados Unidos y en Canadá, que tienen en su cuerpo compuestos que permiten criopreservación de los órganos en el invierno, cuando hay nieve y eso. Pero podemos aprovechar estos componentes y tal vez utilizarlo para proteger tejidos de órganos para trasplante durante procedimientos médicos. Entonces, esos compuestos acumulan glucosa para prevenir la creación de cristales de hielo dentro de las células. Y eso podría servir para preservar órganos para trasplante en el futuro. Hoy día hay estudios con estas ranas para entender cómo arrancar esta función del corazón después de descongelarlas. También historia muy interesante, número 7 aquí, se está trabajando para clonar una rana extinta tal como lo hicieron en el Parque Jurásico con los dinosaurios. Espero que un poco menos peligrosamente. Antes de que se extinguiera, esta especie podía tragar sus crías para cuidarlos en el estómago durante semanas. No comió nada, no tenía nada de función gástrica. Entonces, hasta que se desarrollaron las crías, y estos crías que se ven en la foto saltaron de la boca de estas madres. Entonces hay una función del estómago aquí fascinante, pero la especie queda extinta. Entonces, ese poder de apagar la función digestiva podría brindar alivio o soluciones médicas a millones de personas que sufren de reflujo ácido, úlceras o incluso aquí en Costa Rica es súper importante el cáncer gástrico. Pero tenemos que entender primero tal vez cómo reactivar la especie. Eso es un poco hoy día todavía como ciencia ficción, pero sí han logrado tener un embrión con el ADN de esta especie. Lo que les cuesta todavía es dejar que este embrión madura en un animal entero, pero hay esfuerzos para llevar a cabo esos experimentos. Y últimamente una historia de urmina, que es un péptido del mucos de la piel, que yo creo que Randall mencionó un poco esto también, que muchas ranas tienen compuestos en su piel que tienen propiedades antivirales, antibacterianas, etc. Y para nosotros estos péptidos pueden servir para matar otros virus como VIH, dengue, Zika, y este compuesto en particular se ha mostrado que tiene mucho poder para matar a la influenza H1N1. Pero eso es un ejemplo de más de 2.000 tipos de péptidos antimicrobianos encontrados en la piel de los anurus. El primer siendo en 1987, Magainina, que es la misma especie Xenopus. Y ese péptido que tiene en la piel rompe las membranas células de diferentes bacterias, protozoos y hongos y tiene mucha potencia para usar en
entorno médico. ¿Okay? Ahora quiero cambiar un poco el tema y hablar de la investigación que estamos llevando a cabo en el Instituto Clodomiro Picado, en el contexto de eso que vamos a volver ahora a esa medicina tradicional de 650 después de Cristo. Y estamos pensando en aislar los venenos del mismo chanzo, porque ya sabemos que tienen, sí, mucha fuerza para tratar el cáncer, inflamación, muchas cosas, como ya he mencionado. Pero ¿por qué investigar esos venenos de los sapos? Bueno, la dosificación imprecisa y impura en la medicina tradicional conduce a efectos secundarios graves, incluida la muerte en algunos casos. También hay una posibilidad de producir medicamentos sin afectar a los sapos mismos, que están en peligro de extinción en muchos lugares. Y algunos componentes del veneno son mejores para tratar una enfermedad u otra. Hay efectos muy específicos, entonces si podemos sintetizar esas cosas en el laboratorio y dar solo los componentes más específicos para ciertas enfermedades, eso podría llevar a un tratamiento médico con menos efectos secundarios y más efectividad. Estos compuestos, por ejemplo, en diferentes puntos pueden regular condiciones del corazón y presión arterial. Tienen mucha función que se llama cardiotónicos, aumentan la presión arterial. Citotóxicas para inducir la muerte de células tumóricas de manera muy específica en el cuerpo. Ciertos bufodienólidos, que son los compuestos que producen los sapos, matan cáncer de hígado o cáncer de cervix o diferentes partes del cuerpo son influidos por diferentes venenos. Reducir la inflamación derivada de cáncer o de dolor en general de las articulaciones. Mejorar la salud materna y infantil al detectar preeclampsia. Contrarrestar la resistencia en diferentes tipos de bacterias y hongos, porque hay diferentes propiedades antimicrobianas y antifúngicas que son diferentes de los que tenemos ya comercialmente. Y controlar infecciones, porque se ha mostrado que algunos de los bufodienólidos son muy efectivos en contra de los proteosarios. Hay problemas, sin embargo, hay problemas. Uno es que cómo vamos a conseguir cantidades grandes de esos venenos para utilizarlos en la medicina. Una forma podría ser, yo creo que tradicionalmente eso fue la manera de conseguir este veneno, es extracción directa, extruir de las glándulas directamente. Pero la dosis es impura y imprecisa, las moléculas en el momento que lo saca ya son inestables, poco biodisponible, esta forma no se absorbe bien en el estómago y la boca, y cantidades diferentes para cada sapo. Algunas especies o individuos tienen diferentes cantidades de diferentes venenos, y por supuesto los mismos anuros son amenazados. Podemos pensar en síntesis química en un laboratorio, pero es muy caro, muy lento, muchos pasos. Es difícil de hacer diferentes tipos de esos compuestos y produce muchos productos de desecho que son peligrosos y tenemos que saber qué hacer con eso. Una opción podría ser la biotecnología. Por ejemplo, desde 1982 así se ha producido la insulina para personas diabéticas utilizando la ingeniería genética. Entonces se saca el ADN para producir insulina, lo ponemos dentro de una bacteria y la bacteria produce para nosotros la proteína por medio de este ADN. Entonces, con la ayuda de un microorganismo, podríamos aplicar esas propiedades antibióticas, antitumóricas, cardiotónicas, con los genes que dan las instrucciones de cómo hacer esas sustancias de los sapos. Pero tendríamos que saber primero cuáles son los genes responsables para producir los venenos en la piel de los sapos. Entonces, en nuestro grupo de investigación, estamos utilizando pruebas de toxicidad con depredadores, histología con tejidos, proteómica con diferentes niveles de los venenos y transcriptómica para entender la expresión de los genes, para entender cuáles genes son los que inician la producción de los poderosos venenos de esos sapos. Entonces buscamos esos venenos y sus genes en diferentes etapas de la vida
en los sapos jóvenes. Un beneficio de estudiar eso en Costa Rica en particular es que hay muchas especies de sapos en muy poco espacio en este país y tienen un gradiente de toxicidad. Eso nos permite comparar la producción de esos diferentes compuestos en los diferentes momentos en sus etapas de vida. Estamos formando un equipo sapito. Tengo de momento 4 estudiantes trabajando conmigo en diferentes aspectos: histología, bioinformática, trabajo de campo, para entender diferentes aspectos de estas preguntas, porque todos van integrando en una perspectiva holística de cuáles son los genes que producen estos venenos tan tóxicos y poderosos. Trabajo dentro de un grupo de investigación, el Laboratorio para Investigación de Animales Peligrosos, el LIAP, conformado por investigadores primarios Mahmoud Sasa, Fabián Bonilla y yo, recientemente integrada. Y trabajamos con un montón de diferentes tipos de animales que producen venenos y desde muchas perspectivas, y con un equipo excelente de estudiantes que trabajan muy duro y con muy buena actitud. El laboratorio también tiene un enfoque de acción social con el fin de aportar conocimiento a la sociedad. Con serpientes y cocodrilos trabajamos con diferentes grupos, incluso los bomberos de Costa Rica, para entrenar cómo reconocer y manejar estos reptiles. Otra cosa, como para ir cerrando, es que si logramos entender más sobre los genes que están produciendo estos compuestos de esteroides en la piel de los sapos, esto podría llevar, tal vez no hoy día, pero en algún momento, como un remedio de conservación, porque como nos explicó súper bien Randall, muchos anuros están sufriendo de sus propias pandemias. Algunos de los sapos, los feillos, que a mí me gustan, pero algunos, no sé, espero que podamos evitar matándolos también, porque son muy importantes. Ellos parecen ser resistentes a algunos de estas pandemias y podría tener algo que ver con los metabolitos que están en su piel, que podría ayudar en los que no tienen esa resistencia. Entonces la pregunta queda ahí flotando, si podríamos ayudar a las especies sensibles con algo de la piel de las resistentes, tanto con la microbioma, que como mencionó Randall, como esto de los péptidos y compuestos en la piel. Tengo que agradecer muchísimo al museo y a ustedes para su atención, y con muchísimo gusto puedo tratar de contestar cualquier pregunta. Y sí, muchas gracias. Ahí está mi información de contacto si quedan preguntas después. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a ambos, a Jenny y a Randall, por darnos estas dos perspectivas, ¿verdad? Tan interesantes, y como lo hablamos cuando estuvimos planeando esta conferencia, eran dos perspectivas distintas, como dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Alrededor de este concepto de salud. Y bueno, tenemos varias preguntas en el chat de Zoom, entonces lo que voy a hacer es que voy a intercalar una para Randall, otra para Jenny. ¿Está bien? La primera para Randall, de Cristi Murillo, dice si hay alguna manera de prevenir o intervenir digamos, en que se sigan esparciendo esas enfermedades de modo de que no lleguen a América. Complejo. Es difícil. Debo admitirlo que es difícil, más con la clase de globalización que tenemos hoy, y lo vimos claramente con el coronavirus. Pero un ejemplo, o sea, no hay que dejar en olvido las intenciones y los esfuerzos para evitarlo. Y un ejemplo claro ahorita es con el caso de Vesal en Estados Unidos. En Estados Unidos fue en el 2016 que se generó un esfuerzo a nivel de gobierno donde se dijo, vamos a prohibir el ingreso de salamandras o importación de salamandras para cautiverio. Y fue un esfuerzo grande, y son de las medidas que están tomando para poder reducir el riesgo de introducción de estos patógenos. Pero es súper complicado, y nunca cabe una persona que meta una salamandra en la maleta y trate de pasar por
por el aeropuerto. Entonces, yo digo que es difícil, pero hay que hacer los esfuerzos, ¿verdad? Gracias, Randall. Una pregunta para Jenny de Yara Sevilla. Ella consulta por qué se extinguió la rana que tenía sus crías en el estómago. Y también cuestiona si no es malo intentar devolver la vida a estos anfibios. ¿No se desequilibraría algo en el ecosistema? Okay, muy buena pregunta. En realidad yo estoy pensando, pero no sé si hay explicación específica para por qué se extinguió esa especie. Pero como nos mencionó Randall, es que muchas veces hay muchos factores y ponerlo a la causa de una sola cosa es muy difícil porque podría ser una combinación de contaminantes, cambio climático, enfermedades, pérdida de hábitat, y decir que es una sola cosa, yo creo que es difícil y también no ayuda, porque en realidad si vamos a buscar soluciones, no podemos resolverlo con una sola solución, tiene que ser multifaceted ahí. Y en términos de la ética de revivir una especie, estoy de acuerdo, tengo mis dudas que eso es como una buena idea por varias razones. Uno, que como vimos en Parque Jurásico, siempre hay cosas con ese nivel de biotecnología que muchos factores que no sabemos muy bien todavía cómo funcionan. Siempre hay el factor de reintroducir o presentar diferentes enfermedades o problemas nuevos a un ecosistema. También hay el asunto de que si la idea es revivir a la especie para mantenerlo en cautiverio, para nada más estudiar su estómago, eso es una cosa. Pero para reintroducir en el hábitat, hay hábitat y todavía hay bosque que más está ahí, que tiene que competir con esa nueva especie. Hay muchos factores ahí. Lo presenté como un ejemplo de algo que se está haciendo, pero sí, tengo mis dudas también que éticamente hemos llegado a un punto que realmente deberíamos hacerlo sin cuestionarlo. Pero yo creo que son cosas que son buenas como sociedad que vamos conversando, porque son opciones y posibilidades que van a seguir surgiendo durante nuestra generación y la próxima de personas, digo. Entonces es bueno como conversarlo y preguntar, cuestionar, creo yo. Ujú. Muchas gracias, Jenny. La siguiente pregunta para Randall de Andrea. Ella consulta si de casualidad se ha encontrado un péptido o algún otro mecanismo de defensa, tal vez alguna mutación del receptor al que se une el ranavirus para internalizarse, en alguno de los anuros que por un momento bajó su población y que luego se registró un alza en la población. Y la otra pregunta que está ligada es si ya se sabe a qué receptor o receptores celulares se une el ranavirus. Okay. Te puedo responder la primera parte. La segunda, la verdad, ahí queda fuera de mi expertise. Pero ahora que estoy trabajando con péptidos en salamandras, sí sé que hay algunos péptidos que se han detectado en algunas especies de anuros, de ranas, que tienen, que estos péptidos sirven para la defensa contra el ranavirus. Creo que son 2 de ellos. De hecho, hay una investigación, una revisión al respecto del sistema inmune y ellos hablan de esos péptidos, que fue donde lo vi. Y si quiere, le puedo pasar el artículo para que tenga más información sobre ello. Pero sí hay péptidos en una especie de rana, creo que es de Norteamérica, que son capaces de ayudar a la inhibición del coronavirus. La segunda parte sí te quedó mal. Ok, muchas gracias, Randall. La siguiente pregunta para Jenny de Andrea. Ella pregunta si, según lo que ha leído, también dentro de los componentes de las glándulas de los sapos se encuentran alcaloides. ¿Estos estarían ligados a la alimentación de los mismos? Hace poco se describió un alcaloide en el veneno de un alacrán y este provenía de la dieta del alacrán, o como el caso de la mariposa monarca que toma los componentes tóxicos de los alcaloides de las plantas que consume.
Ok, eso es una muy buena pregunta que yo también me he preguntado, que, bueno, los de la monarca vienen del milkweed, perdón, yo no sé cómo traducir eso en español, pero eso es de hecho un cardenolide y los cardenolios son otro tipo, tienen un anillo de 5 en lugar de un anillo de 6. Es casi la misma cosa como los de los sapos. Entonces, cardenolidos y bufadienolidos son esteroides, los dos. Sí hay algunos sapos que producen alcaloides. Lo otro que no produce, pero secuestra alcaloides son las ranas venenosas y ellas también los sacan de la dieta. Comen de ácaros y todavía no sabemos bien si son los ácaros que producen los alcaloides o si es que los ácaros comen de hongos y plantas que producen los alcaloides. Pero esa diferencia de sintetizar u usar venenos que saquen de la dieta, sí son diferencias que vemos a nivel de familia y también dentro de familias de diferentes ranas y sapos. El sapo como común, grande, feo, el Rhinella marina, ahora horribilis, en realidad de lo que yo he visto no tienen alcaloides. Los que tienen alcaloides son los que están más en Brasil y son muy diferentes. Y el alcaloide que tienen es tetrodotoxina, que es un poco diferente de la mayoría de los alcaloides, es muy especial. Pero lo de los sapos comunes tienen los bufadienolios, que son esteroides, aminas biogénicas como serotonina y algunos otros factores neurotóxicos, bufatieninos. Pero yo creo que voy en círculos porque la pregunta fue un poco larga, déjame revisar otra vez. Pero sí, ¿dónde estaba? Perdón. Sí, Claudio me puede ayudar para... Sí, tenía el micrófono silenciado. Ya te la leo otra vez. Perdón. Según lo que ha leído Andrea, también dentro de los componentes de las glándulas de los sapos se encuentran alcaloides. Estos estarían ligados a la alimentación de los mismos. Hace poco se describió un alcaloide en el veneno de un alacrán y este provenía de la dieta del alacrán, o como el caso de la mariposa monarca que toma los componentes tóxicos de los alcaloides de las plantas que consume. Ok. Entonces, nunca voy a decir que jamás, porque siempre todo es posible. Pero de lo que yo sé y lo que he visto, los sapos comunes, que son los que más que todo estamos estudiando para esos esteroides, ellos no tienen alcaloides. Pero hay otros sapos en esa familia de los Bufonidae que sí tienen alcaloides y yo creo que hay estudios saliendo de Brasil que demuestra que depende de la dieta. Entonces varía por región geográfica, que es una indicación que cuando cambia la dieta, cambia la composición de los venenos en el sapo. Entonces es posible, pero en los sapos que tenemos comúnmente en Costa Rica, creo que principalmente son esteroides y aminas biogénicas. Ok, voy a leer para Randall una pregunta que tenemos en Facebook, que es posible que los alcaloides presentes en algunas especies de ranas inhiban la eficacia del BD, que los alcaloides crean la protección, dice Vivi Alemán. La verdad yo no he leído que los alcaloides pueden estar inhibiendo el BD. Tendría que investigar. Más que todos vienen a estar asociados a los que son los péptidos y los compuestos que se producen por las bacterias en su piel. Pero de alcaloides hasta el momento no he leído. Ok, muchas gracias, Randall. Otra pregunta para Jenny de Andrea, relacionada con esta anterior, es que ella vio que una de sus alumnas trabaja con variación ontogénica de Rhinella. ¿Se han encontrado diferencias y cuáles son esas diferencias? Bueno, yo creo que una de ellas está aquí en el chat, en la charla, pero de momento hemos encontrado que las especies que en
como adultos que son más tóxicas, por ejemplo, Rhinella horribilis, que la producción de los venenos lipídicos, como los esteroides, sí empieza un poquito más temprano en el proceso de desarrollo del animal. Entonces podría ser que los que resulten más tóxicos como adultos empiecen a producirlo más temprana en su ontogenia. Pero queda mucho por estudiar. Estamos ahorita analizando las imágenes y desafortunadamente todo ese estudio se atrasó un poco por lo de COVID porque no podemos ir siempre al laboratorio o al campo, pero estamos en eso y espero dentro de unos 6 meses tener una mejor respuesta. Sí. Muchas gracias, Jenny. Tengo otra pregunta para, para Randall, de Andrea. Ella consulta si dependiendo del estado de vida en el que se encuentre, cambia el efecto que tiene el plaguicida en el microbioma. Digamos que es más o menos perjudicial o se pierden más o menos bacterias dependiendo si es renacuajo o adulto. Bueno, comienzo así. No lo mostré en la presentación, pero sí sabemos, bueno, el microbioma es muy dinámico. Y sí sabemos que el microbioma cambia muchísimo entre los estadios de desarrollo, independientemente si está con clorotalonil o no. Eso fue lo que encontramos en campo. Los renacuajos, evaluamos microbioma renacuajos en subadultos y en adultos. Y vimos que en los renacuajos el microbioma es muy distinto al de los subadultos y en los adultos. Ahora, con clorotalonil. No hay respuesta si hay diferencia entre efecto entre adulto y renacuajo. ¿Por qué? Porque no pudimos hacer ese experimento. Utilizamos renacuajos porque son los animales que están más expuestos al agua y es donde hay como ya más posibilidad de presencia o retención del clorotalonil. Los renacuajos están siempre en el agua. Los adultos de Rubidicaria, por ejemplo, pasan entre el agua durante la reproducción y también pasan en el bosque. Nos interesaría muchísimo saber cuál es el efecto en adultos en clorotalonil o en otros plaguicidas, pero también elaborar esos experimentos con adultos es súper complicado y también es un poquito complicado en la parte ética. Con renacuajos es menos complejo por la gran cantidad de renacuajos que se pueden obtener. Entonces, para nosotros fue más fácil estudiar clorotalonil con los renacuajos, pero nos interesaría muchísimo saber cuál es el impacto que tiene clorotalonil en el microbioma de los adultos. Y si llegara a hacerlo algún día, le prometo que le digo la respuesta. Gracias, Randall. Había una persona que quería hacerte una pregunta directamente, Rafael Solano. Entonces creo que este es el momento. Y después tenemos una pregunta para Jen. Ok, muy buenas noches. Randall, básicamente son dos preguntas de unas observaciones que yo he realizado después de la vieja escuela y me ha gustado mucho la parte esta. En el caso del bufo marino, bueno, de la vieja escuela, ahora el Rhinella horribilis, que en algunos casos observé algunos colgajos vascularizados en los animales. No sé si tendrá que ver con el BD o el BESAL y también la Odipina uniformis, que sí se detectó algunos, que te digo, nódulos amorfos en su cuerpo. No supe definir cuál fue la razón y ahora que estás vos en esta capacitación, pues me interesaría ver si este tipo de representación puede ser el BD o el BESAL en las salamandras. Eso está muy interesante. De hecho, aquí o sea, es difícil decirte si realmente es por BD o por BESAL, obviamente habría que hacer los análisis, pero de lo que te puedo decir es que sería genial comenzar a realizar estudios aquí a ver si ya hay presencia de BESAL, que sé que hubo un esfuerzo de unos estudiantes de Estados Unidos que querían monitorear ese BESAL y hasta el momento acá en el país no ha habido esos esfuerzos.
y esperaría que en el futuro alguien se anime a estudiar esto y ver si se puede correlacionar con este tipo de observaciones, porque mucha gente, como le dije en la presentación, solo se enfoca en BD y en ranavirus o en patógenos que son como, digamos, los calientes de investigación, y no hay que dejar al lado estas otras cosas que vos estás mencionando, ¿verdad? Entonces, ojalá, no sé si responde tu pregunta, pero es que no. Sí, sí, no, yo sé, entiendo que es difícil, pero también, bueno, como para información tuya, te digo que parte de esas observaciones se hicieron en Tapantí, en el Parque Nacional de Tapantí, y No, genial. hasta Paraíso, digamos, que he detectado algunos individuos bajo esas características. No, buenísimo, no, bien, gracias por la observación. Claro, claro. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a Rafael por la consulta y a Randall. Y la última pregunta la tenemos para Jenny, de Mark Leiva. Él consulta si se han realizado estudios para evaluar la toxicidad propia de cada molécula individualmente presentes en el veneno de Rhinella horribilis en humanos. ¿Hay moléculas potenciales para aplicaciones médicas sin propiedades tóxicas en esta especie? Muy buena pregunta. De lo que conozco yo, en humanos hay muy pocos estudios. Todavía con esos venenos de sapos estamos a nivel de estudios con ratones y células como de cáncer en placa Petri, pero de humanos enteros todavía es muy tóxico ese tipo de compuesto para estar ingiriendo. Lo que sí se ha mostrado es que, por ejemplo, hay marino bufogenien, que es un compuesto que específicamente es excelente para matar a cáncer de hígado. U otro que es muy particular y mata al cáncer de mama. Cosas así como, esto es muy bueno para esto y esto es muy bueno para esto. Pero estamos hablando en placa Petri. No estamos hablando de personas que están tomando eso como medicamento. Y sí, la toxicidad que sigue siendo muy alto para todos. La idea es que si logramos encontrar una manera de sintetizar los diferentes compuestos individualmente y en cantidades suficientes como para hacer buenos estudios, podemos utilizar ingeniería de moléculas para cambiar un poquito de una estructura y eso va a bajar un poco la toxicidad. Y luego con este compuesto agregar un carbono aquí y eso baja también la toxicidad. Pero es un tipo de estudio poco a poco. Hay grupos especialmente de lo que he visto, en Brasil, Argentina y China, que están como muy impulsados para llevar a cabo ese tipo de investigación, pero son estudios de tan gran escala que es un trabajo en equipo siempre. Algunos que están más enfocados en la parte de biomédica y otros más en la parte de toxicidad y otros más en la parte, y nosotros decidimos enfocarnos en buscar genes candidatos para la producción de diferentes partes. Pero otra vez, yo creo que es un campo bastante como joven, nuevo, y en unos 10, 20 años vamos a saber mucho más. Pero es el tipo de cosa que si alguien está ahí en la audiencia o conoce a alguien que quiere llevar a cabo, por ejemplo, una tesis de maestría, una tesis de doctorado en esos temas, hay mucho por estudiar. Entonces, espero que siga el interés ahí y que sí podemos buscar formas de entender mejor esas moléculas y sus propiedades para los humanos y también para los anuros. Sí. Muchas gracias, Jenny. Y bueno, no tenemos más preguntas, así que solo me queda agradecerles nuevamente a Randall y a Jenny por haber preparado estas presentaciones, ¿verdad? Por todo el proceso y acompañarnos y sobre todo enriquecer los contenidos de la exhibición con las investigaciones que ustedes están realizando. También agradecer a las personas que nos acompañaron aquí en Zoom y por Facebook también estuvieron presentes. Esperamos que sigan acompañándonos en las siguientes actividades porque todavía quedan más actividades en el marco de esta exhibición.
Los invito por favor a que sigan nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar todas las conferencias que hemos tenido, y también por Facebook, por Instagram, ahí estaremos publicando las próximas actividades que vienen. En mayo tenemos una conferencia de arqueología, pero en junio, julio y agosto, bueno, tenemos otras actividades relacionadas con emisarios de la lluvia que van a ser muy diferentes y con invitados también muy especiales. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente y hasta pronto y nos vemos en el museo.